Muy bien, queridos, vamos al texto bíblico, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Vamos a leer los versículos 27, 28 y 30. Voy a ir leyendo versículo por versículo y vamos a analizar. Antes de la lectura del texto, quiero contar para ustedes el contexto, para que ustedes entiendan el texto. Y el contexto es el siguiente. Pablo había sido preso por los judíos. Ya estaba preso 2 años, injustamente, porque acusaban a Pablo de querer destruir los fundamentos de la religión judía, lo cual era mentira. Los judíos no querían comprometerse, querían decir que ellos eran inocentes, que ellos no le estaban haciendo nada al apóstol. Entonces llevaron el problema para las autoridades políticas. En ese tiempo Festo era el gobernador de toda aquella área, y el rey Agripa estaba de visita por ese territorio. Y entonces Festo, el gobernador, en la cena de la noche anterior le dijo al rey Agripa: tengo un problema y no sé si tú me puedes ayudar. ¿Cuál es el problema? Tengo un prisionero ahí hace 2 años. Los judíos lo acusan de querer derribar los fundamentos de la religión judía. Y yo no sé qué hacer. Él es ciudadano romano, además de ser judío, y ha exigido que lo llevemos a Roma para ser juzgado en Roma. Y ya que tú estás de visita por aquí, rey Agripa, por favor ayúdame. Así marcaron un encuentro para el día siguiente. El lugar estaba lleno de gente de gala, gente vistiendo alhajas, joyas, gente poderosa, gente de mucho poder. Cuando se abrieron las puertas y entró el apóstol Pablo encadenado, con ropas de prisionero. Pablo no sabía para qué lo estaban llevando. El rey Agripa quería saber quién era Pablo, y hubo un diálogo entre ellos. Como parte de ese diálogo viene el texto que vamos a leer ahora, para que ustedes entiendan. Vamos al texto. Versículo 27. Después de hablarle de su propia experiencia, Pablo le pregunta al rey Agripa: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y le afirmó: yo sé que crees. La primera parte de mi mensaje esta noche tiene que ver con el verbo creer. Creer. Y les voy a contar una interesante historia. El otro día, en un lugar por ahí, en algún país del mundo, el pastor vino al camarín donde yo me estaba preparando para la predicación y me dijo: mire, hay una señora que está llorando y desea hablar con usted. Y yo quisiera que usted le dé un tiempo, porque esa señora ya ha estudiado toda la Biblia, ya conoce el mensaje, pero no quiere bautizarse. ¿Sabes que hay mucha gente que no entiende lo que es el bautismo? El otro día alguien, por ejemplo, me dijo: yo no quiero bautizarme porque no quiero cambiar de religión. No. El bautismo no tiene nada que ver con cambio de religión. El bautismo tiene que ver con cambio de vida. De nada vale que tú cambies de religión si no cambias de vida. El bautismo tiene que ver con cambio del corazón, con cambio de vida, con cambio de la experiencia. Bueno, esta señora conocía la palabra de Dios, había estudiado todo, conocía bien la Biblia, pero no quería dar el paso del bautismo. Entonces el pastor me dijo: dele un tiempo, ella está llorando, tiene algunas preguntas. Y entonces ella entró, llorosa, triste. Se veía una mujer sufrida, golpeada. Yo le pregunté: ¿cuál es tu problema? Y voy a repetir las palabras textuales de ella. No son mis palabras, son palabras de ella.
Me dice, pastor, yo tendría todos para ser feliz, pero hay un culpable de la situación en que me encuentro. Y el culpable es el sinvergüenza, mujeriego, borracho de mi esposo. Palabras de ella: mujeriego, borracho, incrédulo, sinvergüenza. Palabras de ella. Le dije, ¿pero qué te hizo él? Y entonces ella me contó la triste historia de su vida. Dice, pastor, ya no sé qué hacer con él. Me vive engañando, me engaña con una, me engaña con otra, me engaña con las vecinas. Y lo peor de todo, las vecinas se ríen de mí, se burlan de mí, porque él conquistó a todas las vecinas y yo salgo a la calle, tengo vergüenza de andar por la calle. Yo le digo, pero cuando ustedes eran novios, cuando ustedes eran enamorados, ¿cómo era él? Él me dice, pastor, era la misma cosa, un mujeriego de primera. Me engañaba con mis mejores amigas. Y yo le hago una pregunta simple. ¿Y entonces por qué te casaste? Y miren la respuesta de ella. Pastor, es que cada vez que yo lo descubría, él me pedía perdón, él lloraba, él me decía que era la última vez, que nunca más me iba a engañar. Y yo le pregunto, ¿y tú le creíste? Y él me dice, sí, pastor, yo le creí. Y esa es mi desgracia. Ahora, yo no le dije a ella lo que te voy a decir esta noche a ti. Al sinvergüenza, mujeriego, en las palabras de ella, al sinvergüenza, mujeriego, borracho de su marido, le creyó. Pero cuando le pregunté, ¿y por qué no te bautizas? ¿Sabes lo que me dijo? Es que no estoy segura. Es que algunos me dicen que me están engañando, que me están lavando la cabeza, el cerebro. Entonces yo no sé si creer, si no creer. Al Señor Jesucristo no sabes si creer o no creer. Ahora, al sinvergüenza, mujeriego y borracho le creíste. Ustedes se ponen a pensar en la incoherencia del ser humano. Somos incoherentes. Creemos con una facilidad. El celular toca. Abres un mensaje. Te acabas de ganar un carro Fiat, 0 kilómetro, pero mándanos 2,000 para los gastos de la documentación. Tú inmediatamente mandas los 2,000. A Jesús no le crees. Al estafador le crees. ¿Por qué seremos así los seres humanos? Los hombres pueden decirnos lo que quieran, les creemos. Pero cuando Dios nos habla, ¿será verdad? ¿No será verdad? ¿Cómo será? Es por eso que de unos años atrás me he propuesto no predicar sin tener el texto bíblico abierto, porque quiero que ustedes vean lo que está escrito, para comprobar que no les estoy predicando lo que yo imagino, lo que yo creo, sino que estoy leyendo el texto bíblico y comentando el texto bíblico. Aquel día, Pablo se encontró frente al rey Agripa. El rey Agripa era un hombre poderoso, era rey, tenía coronas, una corona, mientras que Pablo era un pobre prisionero. En lugar de una corona tenía cadenas en sus manos y en sus pies. El rey era soberano. Pablo era un pobre esclavo, prisionero. Sin embargo, el rey era un hombre desesperado y vacío. ¿Tú crees que él permitió ver a Pablo, o que él aceptó ver a Pablo
porque él iba a resolver el problema en que Pablo se encontraba. No, él tenía autoridad para hacerlo, pero no se atrevió a resolver el problema porque iría contra los judíos. Entonces, si él no iba a resolver ningún problema, ¿para qué aceptó verlo? Por un simple motivo: él había oído hablar del Señor Jesucristo. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, encontró gente destruida, acabada, vacía, y la restauró, porque el Evangelio restaura. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, encontró ciegos, paralíticos, mudos, los hizo ver, los hizo andar, los hizo hablar, porque el Evangelio restaura. Cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, encontró cadáveres y los resucitó, porque el Evangelio te resucita, el Evangelio te hace de nuevo. Tú puedes estar en el fondo del precipicio, tú puedes estar amarrado a todos los vicios del mundo, pero el Evangelio tiene poder para libertarte y para restaurarte y para hacerte de nuevo. Y Agripa sabía de eso. Y Agripa sabía que Pablo estaba preso por predicar al Señor Jesucristo. Y ahora Agripa quería oír del Señor Jesucristo. Era un pobre hombre vacío. Su esposa, que estaba con él en aquella ocasión, era su propia hermana. Pobre Agripa vivía en un pecado de incesto. En las noches no tenía paz. Tú sabes que una de las tragedias de esta vida, ¿sabes cuál es? Es que cuando salimos por la calle, todos ven nuestro rostro, nuestra ropa, ven nuestras expresiones, pero no tienen la capacidad de ver nuestro corazón. A veces de mañana te despiertas lleno de problemas, discutes con el esposo, o con la esposa, o con los padres, o con los hijos. Tienes un montón de deudas para pagar, o estás corriendo peligro de perder el empleo, o tienes dificultad en el trabajo, pero te levantas y sales a la calle y sonríes para todo el mundo. Buenos días, qué buenos días. Es el peor día de tu vida, pero buenos días. La gente nos ve riendo, pero por dentro estamos llorando. La gente no tiene la capacidad de ver lo que hay en tu corazón. En este mismo momento, muchos están aquí, tal vez por un compromiso social. El otro día, un muchacho vino llorando a frente, entregando su vida a Cristo, y me dijo: pastor, yo soy un ateo, yo no creo en Dios, yo no creo en nada, pero esta noche vine porque me gusta una joven de la iglesia y yo quiero conquistarla, y ella me invitó, y yo no vine porque quería oír hablar de Dios. Yo no creo en la Biblia, yo no creo en nada, yo vine para conquistarla. Pero no importa el motivo por el que hayas venido, la verdad es que esta noche estás aquí y te vas a confrontar no conmigo, te vas a confrontar con la palabra de Dios, te vas a confrontar con el Espíritu Santo que toca tu corazón, que trabaja en tu corazón. Y aquel muchacho esa noche fue tocado por el Espíritu de Dios. El rey Agripa llamó a Pablo, dialogaron. Pablo no le predicó un sermón, Pablo le contó su propia experiencia. Tú sabes que el mejor sermón que alguien puede predicar no sale de la boca, sale de la vida. Tú sabes que el mejor sermón que tú tienes no está escrito en un papel, lo has vivido, es tu testimonio. ¿Cómo Dios te encontró? ¿Dónde Dios te encontró? ¿De dónde Dios te trajo? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que hizo en tu vida? Si tú le cuentas a otra persona lo que hizo en tu vida Jesús, ese tu testimonio puede impresionar la vida de la otra persona. Y fue lo que sucedió con Agripa y Pablo. Pablo le dijo: rey Agripa, yo era un perseguidor de cristianos.
yo los perseguía, los prendía y los llevaba para ser juzgados y condenados. Pero yo era sincero. Yo perseguía cristianos con toda sinceridad. Yo creía que le estaba haciendo un favor a Dios. Ahora mi pregunta es, ¿eres un hombre sincero con Dios? ¿Eres una mujer sincera? ¿Los sinceros podemos equivocarnos? ¿Existe en la Biblia salvación por la sinceridad? ¿Tú crees que tu sinceridad es garantía de salvación? Tu sinceridad acaba cuando te confrontas con el espejo de la palabra de Dios. Hasta que tú no sabías lo que estaba escrito, eras sincero. Pero cuando te deparas con la verdad, tu sinceridad acabó. A partir de ahí tienes que tomar una decisión. Pablo era un hombre sincero y con toda sinceridad perseguía a los cristianos. Y un día, a mediodía, camino de Damasco, montado en su caballo, el texto bíblico no dice caballo, pero los perseguidores en ese tiempo andaban montados en caballos. Pablo caminaba yendo a Damasco para aprisionar cristianos, cuando a mediodía el sol estaba esplendoroso, pero apareció un sol más esplendoroso que el sol de mediodía, un reflejo de luz que lo empañó, y él cayó por tierra y comió polvo. Y cuando quiso abrir los ojos, se dio cuenta que ya no veía, estaba completamente ciego. Y en su incapacidad, en su impotencia, en su desgracia, en su tragedia, en su derrota, en su fracaso, oyó una voz, la voz de Dios, que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, desesperado en la oscuridad, porque no veía nada, preguntó: Señor, ¿quién eres tú? Y la voz le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Toda su vida pensó que le estaba haciendo un favor a Dios. Y aquel mediodía entendió que estaba persiguiendo al propio Dios. Pero para entender lo que estaba haciendo, tuvo que caer, tuvo que comer tierra, tuvo que quedar ciego. Y en la inoperancia de la vida entendió que estaba persiguiendo al Señor Jesucristo. Yo conozco hombres que durante años pensaron que estaban persiguiendo a la propia esposa por ser ingenua y acreditar en la palabra de Dios, hasta que un día cayeron enfermos y en medio del dolor y de la enfermedad entendieron que no estaban persiguiendo a la esposa, estaban persiguiendo al Señor Jesucristo. Yo conozco gente que a voz en cuello gritaba y se ufanaba diciendo que no acreditaba en Dios, pero cuando el niño que amaba estaba entre la vida y la muerte, cayó de rodillas al suelo y dijo: Señor, la ciencia médica dice que no hay remedio para mi hijo, y yo siempre he dicho que tú no existes, pero si tú no existes, mi hijo va a morir. Entonces, por favor, ten piedad de mí, levanta a mi hijo. Y Dios hizo milagros. Qué pena que muchas veces, para entender que estamos huyendo del Señor Jesucristo, tenemos que conocer el lado oscuro de la derrota y del fracaso. Qué pena que para entender el camino de maldad, de rebeldía, de terquedad que estamos siguiendo, muchas veces tenemos que quedarnos solos en la vida, sin amigos, sin familia, sin dinero, sin valores, sin principios. Cuando el viento de la indiferencia sopla y castiga tu rostro, cuando humanamente no sabes para dónde ir, no sabes qué hacer, entonces levantas al cielo
y dice: Señor, ayúdame. Mi padre, que ya descansa en Cristo, durante años dijo no, no, no. En unas vacaciones que yo retorné de Brasil, ya lo encontré en situación delicada. 2 meses después que yo partí, él descansó. Pero un día que yo estaba a solas con él, le pregunté: dime una cosa, toda tu vida le dijiste no a Jesús. ¿Qué es lo que te llevó a decirle sí? Porque yo bauticé a mi padre y yo tuve la alegría de entrar al tanque del bautismo para bautizar a mi propio padre, que toda su vida había dicho no. Y mi padre, que era un hombre duro y que pocas veces lloraba, aquel día yo vi 2 lágrimas rodando por sus mejillas. Y me dijo: hijo, mientras yo estaba en pie, solo podía contemplar el plano horizontal. Pero un día caí en la cama, y aunque no quería, tenía que mirar para arriba y encontré a Dios. Yo te pregunto esta noche: ¿qué esperas tú para aceptar al Señor Jesucristo? ¿Qué esperas tú para reconocer que a tiempo estás huyendo de Él? ¿Qué esperas tú para abrir la palabra de Dios y descubrir cuál es el plan de Dios para tu vida? Hoy día tienes salud, tienes vida, estás en el plano horizontal. Hoy día tal vez tus ojos solo contemplan lo que está en esta tierra. ¿Esperas caer en cama para levantar los ojos al cielo? Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Entonces, vamos al texto de nuevo para que veas la respuesta de Agripa delante del mensaje del testimonio de Pablo. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Mientras Pablo hablaba de su testimonio, el Espíritu de Dios trabajó en el corazón de Agripa. Lo sacudió, como te está sacudiendo a ti en ese momento, porque el Espíritu de Dios está trabajando. Lo que perturba tu emoción, tu sentimiento, no son mis palabras, es el Espíritu de Dios trabajando en ti. Y eso fue lo que sucedió con Agripa. Él tembló. Y después que Pablo habló, él respondió: casi me persuades, casi me convences, casi me entrego, casi me rindo. Solo que casi no vale de nada. Estar casi salvo significa estar completamente perdido. No existe el evangelio del casi. O te entregas o no te entregas. O le dices sí o le dices no. Cristo es el elemento catalizador. Cuando Él regrese a esta tierra, no va a encontrar ovejas, cabritos, elefantes, jirafas. Solo ovejas o cabritos. Solo vírgenes prudentes o insensatas. Solo aquel que construyó en la arena o construyó en la roca. No hay todos, no hay muchos. Solo tienes 2 opciones: o le dices sí o le dices no. Agripa buscó una tercera opción: casi no es opción. Casi salvo es estar completamente perdido. Y miren lo que dice el versículo siguiente. Volvamos al texto. Cuando había dicho estas cosas, el rey Agripa se levantó y el gobernador Festo también se levantó, y Berenice, la esposa hermana, también se levantó, y los que se habían sentado con ellos
también se levantaron, pero ¿sabes para qué se levantaron? Para salir, sin aceptar el Evangelio de Cristo. Esta noche yo te voy a pedir que te levantes, pero no que te levantes para salir. Te voy a pedir que te levantes para venir, que te levantes para entregarte a Jesús, para rendirte a Él. Yo estaba predicando en un país que guardo en mi corazón con mucho cariño. Hace 2 años atrás casi morí en ese país. El Señor me levantó de la muerte. En un país extraño, en un país distante que no hablaba mi lengua, cuya lengua yo no hablaba, incomunicado. Yo sentí que se aproximaba la hora de mi descanso. Pero hace años atrás fui a hacer una campaña evangelística a Kiev, la capital de Ucrania. Y al salir, encontré en la puerta un hombre corpulento, alto, vistiendo una casaca ceniza, ploma. Me impresionó que un hombre tan alto y fuerte estuviera llorando. Y antes de entrar a la camioneta, me acerqué para preguntarle, ¿está todo bien? Y cuando él reconoció que yo era el hombre que acababa de predicar, me abrazó fuerte y llorando me dijo, pastor, yo soy ateo, yo no creo en Dios, he sido educado de esa manera, yo creo en las cosas que toco, yo no creo en cosas que no veo, pero mi vida está destruida, soy un pobre esclavo del alcohol, y por causa de ese vicio, mi hogar está destruido. Mi esposa me mira con pena. Mis hijos me desprecian. He arruinado todo lo bueno que pude haber conseguido en la vida. Pastor, he venido esta noche aquí porque solo Dios podría hacer alguna cosa por mí. Pero yo no creo en Dios. Por favor, ayúdeme a creer. Necesito creer, pero no puedo. Ese es el drama del hombre moderno. Tú puedes hacer lo que quieras, puedes luchar con tus manos, puedes ser inteligente, brillante, puedes dominar el conocimiento de nuestro siglo, puedes luchar para tener un futuro mejor. Inclusive puedes alcanzar y encontrar dinero, fama, poder, gloria, lo que tú quieras. Pero en el fondo eres un hombre vacío, una mujer vacía. En el fondo necesitas de Jesús, ¿sabes? Porque un día saliste de las manos de Dios y nunca serás feliz mientras no te devuelvas a Dios. Aquel hombre, verlo me dolía, porque yo estaba viendo en él el retrato del hombre de este siglo que necesita desesperadamente de Dios, pero tiene miedo de comprometerse con Dios, que necesita desesperadamente de la fuerza interior que solo Dios puede dar, pero tiene miedo de abrir su corazón y rendirse al Señor Jesucristo. La vida te ha golpeado, los seres humanos te han herido, estás tan resentido que piensas que Jesús puede hacer lo mismo por ti, y en